Buenas noches, mis hermanos y amigos. En Efesios capítulo 4, el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos enseña acerca de la ley del reemplazo. Cuando una persona acepta a Cristo, Cristo viene a morar a ese corazón. Cristo no es parte de su vida, ahora Cristo es su vida. Y el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, tiene que mostrar por lo evidente, con pruebas, que su vida ha cambiado, que en verdad tiene a Cristo en su corazón. Es una nueva vida. El Señor lo enseña claramente diciéndonos que el que no nace de nuevo no puede ver o no puede entrar al reino de Dios. Y Pablo también nos asevera que quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, pero una nueva vida nos es dada. Tenemos una nueva vida. Por eso todo creyente, toda persona que dice que se ha arrepentido de sus pecados, que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, sus frutos deben ser vistos, deben ser evidentes. Porque si una persona se dice cristiana, que ha nacido de nuevo, pero vuelve a hacer lo mismo y practicar lo mismo que en su supuesta vida pasada, no es cristiano, es concluyente. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y vamos a leer aquí en Efesios capítulo 4. Leamos lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos o quiere enseñarnos al respecto a este tema. Efesios 4. Voy a leer desde el verso 22. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, es decir, antes de ser cristianos practicábamos la mentira, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Antes de ser cristianos, practicamos la mentira, andamos en la mentira y no veíamos en la mentira un pecado mayor, a tal punto que decíamos, son mentirillas blancas, pequeñas mentirillas, pequeñísimas mentirillas. Pero el creyente, esas pequeñas mentirillas se quedan atrás. Reemplazo lo que antes hacía, la mentira, con hablar la verdad ahora. Ahora la mentira ya no me posee, no es parte de mi vida. Debo hablar verdad. Reemplazo la mentira del enemigo con la verdad del Señor. Oh, sigo leyendo. Verso 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, enójense, porque hay a veces causas que nos perdona la redundancia, nos causan enojo. Sí, nos motivan al enojo. Dios no está en contra que nos enojemos, pero el que no conoce a Cristo, ¿qué hace con el enojo? Lo guarda y ve alguna oportunidad para vengarse del enojo causado con la persona que lo causó. Eso era antes de ser a Cristo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no llegue la noche y tengas enojo guardado. Es decir, antes de dormir, ese enojo debe quedar limpio, debe ser hecho a un lado, ¿no?
La almohada ya no es nuestro enojo. No dormimos con el enojo. La almohada con el enojo causan pesadillas. Porque si tenemos a la almohada, tenemos de almohada al enojo, pesadillas, malas ideas, malos pensamientos, y nuestra raíz de amargura crece. Es decir, esa semilla del enojo guardado, poco a poco va naciendo una raíz que va a flotar en el aire como una raíz de amargura. Pero eso no debe pasarnos. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. Porque, hermanos, un enojo guardado trae cosas a nuestra mente con las personas que nos causaron ese enojo. Y lo tenemos allí. Y Satanás atiza esos malos pensamientos con esa persona o esas personas. Y nos dice, mira lo que te hicieron, tú le has hecho bien, tú siempre has buscado hacerle lo mejor, pero mira lo que te hicieron. Y esa pequeña semilla brota raíz. Y esa raíz de amargura con el tiempo nos hace daño en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida física. Nos molesta tanto, pero tanto, que nuestro carácter se ve cambiado, pero muy cambiado. Por eso, mis hermanos, mucho cuidado, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso debe ser solucionado antes de dormir. No tenga de almohada el enojo, porque el enojo guardado brota con amargura. No deis lugar al diablo, porque guardar el enojo es darle oportunidad al diablo. Eso es lo que significa. No deis lugar al diablo, no le des oportunidad al diablo. Sigo leyendo, verso 28. El que hurtaba, el que andaba robando, ¿no? Pequeñas cosas o grandes cosas, si ha nacido de nuevo, el que hurtaba, no hurte más. O sea, el que robaba, no robe más, sino ahora trabaje. Antes robaba, ahora trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren, tan decidor este versículo, ¿no? La ley del reemplazo. El que hurtaba no hurte más, sino ahora busque trabajo. ¿Cuántos creyentes hay que en su vida, ¿no?, de pecado eran ladrones, pero convertidos a Cristo, ahora trabajan? O sea, la ley de reemplazo. El Señor limpia eso, saca el robo, ahora es una persona trabajadora, es una mujer trabajadora, es un hombre trabajador, la ley de reemplazo. Y dice, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna mala palabra salga de nuestra boca. Ningún insulto salga de nuestra boca. Antes de ser creyentes, practicábamos eso, insultábamos, andábamos hablando mal de la gente, sembrando discordias y peleas entre amigos, entre familiares. Nos prestamos para eso, ¿verdad? Nos prestamos para eso. Pero ahora, siendo creyentes, ¿cuál debe ser nuestra directriz según la palabra de Dios? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque el creyente no puede estar en eso de que insultar a los demás y después ir al culto y alzar la mano bendiciendo a Dios. Oh, Señor. Y después bendice al prójimo. ¿No? Habla mal del prójimo. No. Ninguna, pero ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Antes insultaba, antes destruía. Ahora mis palabras deben ser para edificar, para bendecir. Palabras que realmente curen al enfermo. ¿No?
no lo aticen, o sea, no lo dañen más. Palabras que ayudan, no palabras que insultan y destruyen. Ninguna palabra corrompida. Es la ley de reemplazo. No puede ser que usted diga que es creyente y sigue insultando y sigue hablando mal de los demás. Sigue sembrando discordia entre los hermanos, entre la familia. Sigue sembrando, ¿no? Y usted se llama creyente. No, 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 no. Si es creyente, la ley de reemplazo está en usted. La palabra corrompida ya no es parte de mi vida. No debe ser parte de nuestras vidas, sino que nuestras palabras deben ser para edificar, no para destruir la familia, no para destruir amistades, peor, para destruir hermanos, amistades en hermanos en la iglesia, la hermandad de la iglesia. Si usted ha nacido de nuevo, su boca debe prestarse para la gloria de Dios y no para andar destruyendo con sus palabras al prójimo. Oh, oh. Eso es el ojo. Si antes hablaba insultos, ahora lo que hago es que palabras buenas para ayudar, para bendecir, para levantar o para sacudir, para el bien y gloria del cuerpo de Cristo. Así debe ser. Y dice, y no contristéis, no vamos a entristecer, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es que si nos decimos cristianos y hacemos daño con nuestra boca, el Espíritu Santo se entristece. Porque reitero, nuestras palabras deben ser para edificar el cuerpo de Cristo y no para destruir a otro miembro de la iglesia, ni en la familia, ni en ningún lugar. Antes destruíamos, ahora debemos construir. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿No? ¿Cómo se puede quitar eso? Bueno, hermanos, es un trabajo con la palabra de Dios. Si usted, hermano, si usted, mi hermana, en el amor de Cristo, ¿no?, necesita comer, ¿verdad? Usted y yo nos alimentamos 3 veces al día, desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos, porque nuestro cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte, ¿no?, para que nuestras defensas estén arriba, para cuando llegan los virus o las enfermedades no sucumbamos fácilmente. Necesitamos eso. Mis hermanos, el cuerpo espiritual también necesita el alimento día a día. Día a día, leer la palabra del Señor todos los días, meditar en la palabra del Señor, aunque sea un versículo, pero meditar, darle vuelta a ese versículo que Dios me quiere decir, que Dios está hablando, ¿no? Decir, y la oración al Dios. Diariamente, nutrirnos de la palabra, porque solamente cuando nos nutramos de la palabra, podemos ejecutar, o mejor dicho, poner en práctica, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todos los días la palabra de Dios, el agua, la palabra de Dios nos va limpiando, nos vamos bañando todos los días con la palabra de Dios y la oración. La palabra del Señor y oración, la palabra del Señor y todos los días. Entonces vamos a quitarnos amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, porque Dios está trabajando en nosotros. Pero si no leemos la palabra, si no oramos, si solo lo hacemos los domingos que vamos a la iglesia, vamos a estar llenos de estas cosas. Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La palabra del Señor debe ser las que nos llene y no estas cosas. Reemplace estas cosas leyendo a diario la palabra, meditándola y tener una vida de oración coherente con lo que somos, hijos de Dios, cristianos. Y estas cosas, todos los días, al bañarnos con la palabra, se van a ir
o por lo menos vamos a dominarlas, que no nos dominen ellas a nosotros, sino dominarlas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recordemos eso siempre, mis hermanos. Misericordioso con los demás, como Dios ha sido con nosotros y lo es con nosotros. Siempre buscando la bendición para los otros, antes que nosotros mismos. Ser de bendición a los demás, hermanos, es ser de bendición a uno mismo. Bendecir a mis hermanos, bendecir a la familia, es también bendecirme a mí mismo. Porque cuando mi corazón tiene paz y he reemplazado las cosas malas de la carne y del enemigo con la obediencia a la palabra de Dios, hay bendición. Hay bendición. Porque, hermanos míos, la ley del reemplazo hay que ejecutarla, ponerla en práctica día a día, todos los días, todos los días. Así que, mis hermanos, practiquemos la ley del reemplazo. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.